Reciban un saludo todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de una página de Facebook, un perfil de Facebook que tiene la Iglesia de Cristo aquí en Las Puentes, en San Nicolás. Esto lo digo porque pues transmitimos, como lo estamos haciendo en este momento, lo que es la enseñanza que se imparte aquí en la iglesia. Bueno, ha llegado el momento en que vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a continuar con el tema general. El tema general es Jonás, un profeta del Antiguo Testamento, y el evangelismo personal. Si se dan cuenta, la cuestión no solo es estudiar acerca de Jonás, sino tomar de allí algunas lecciones, hacer aplicaciones de lo que allí se dice con respecto o en relación a lo que sí es mandamiento para nosotros, es decir, para los cristianos, el predicar el evangelio, particularmente el evangelismo personal. Hoy estamos en la tercera lección, y lleva por título, Saulo, esta tercera lección, ve y predica el mensaje. Ana, Patricia, el tema de esta tercera lección es ve y predica el mensaje. Fíjense, en la primera lección que estudiamos, allí vimos del encargo que el Señor le dio a Jonás. En esa primera lección también observamos su lamentable e inexcusable huida al mandato divino y a las razones injustificables que entendemos el profeta tenía y que eran contrarias al carácter del Señor. Luego, en la segunda lección, estudiamos de cómo el Señor encaminó todo según su soberanía y poder para algo. ¿Para qué? Para que Jonás se arrepintiera de su mal proceder. En otras palabras, lo que hizo Dios tuvo un efecto en la persona de Jonás. Aquel efecto que el Señor buscaba en su persona para traerlo nuevamente a Él y para que Jonás hiciera su voluntad. En su desgracia, Jonás vuelve al Señor y conoce una vez más de su misericordia. Ahora, en esta tercera lección, vamos a estudiar en detalle el encargo que el Señor le dio a Jonás cuando le dijo lo siguiente. Ahí en Jonás capítulo 3, versículo 2, noten lo que el Señor le dijo al profeta. Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Noten. Ya cuando el pez vomita a Jonás, vino otra vez la palabra del Señor al profeta, y el Eterno le dijo, levántate y ve a Nínive. Ve allí a esa gran ciudad y proclama en ella, noten, el mensaje que yo, Jehová, te voy a decir, vas a predicarles a ellos.
En otras palabras, el Señor le dijo a Jonás que proclamara a los hombres y mujeres de Nínive, fíjate Saulo, precisa y exactamente lo que él quería que ellos escuchasen. Ni más ni menos. Fíjense. El Señor, su deseo, su voluntad es que el profeta le predicase a los ninivitas el mensaje preciso y exacto que Dios quería que ellos escuchasen, los ninivitas. Jonás debía comunicar fielmente el mensaje que el Todopoderoso quería transmitirle a los ninivitas. Jonás no tenía ninguna autoridad para añadir o quitar, modificar, torcer o adulterar el contenido del mensaje que el Señor quería transmitirle a los ninivitas. Jonás, hermanos, debía limitarse a decir específicamente lo que el Señor quería decirles con respecto a su voluntad. Fíjense. El Señor llama a Jonás para que lleve el mensaje a los ninivitas. Y él debía comunicarles, ¿no? Predicarles, que oyesen el mensaje que el Señor específicamente había él decidido que ellos escuchasen. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2, porque esto que acabo de decir acerca de que Jonás debía predicarles a los ninivitas, exacta, precisa, lo que el Señor quería que él le proclamase a ellos, era un principio de la ley. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye, ¿qué cosa? Los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Noten, dice, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni vas a disminuir de ella. Fíjense lo que dice el texto. No añadiréis a la palabra que yo os mando. No hay que agregarle, sumarle, adicionarle. Bueno, según este precepto de la ley, los israelitas, los profetas, no tenían ese derecho, esa autoridad. Ni disminuiréis de ella, no hay que restarle, sustraerle, quitarle, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añadan nada a lo que les mando, ni supriman nada. Cumplan los preceptos del Señor su Dios que yo les mando hoy. Fíjense, no añadir nada, no suprimir nada a lo que manda el Señor. Así que Jonás tenía este encargo. Cuando el Señor le dice que vaya a Nínive y proclame en Nínive el mensaje que yo te diré, pues el Señor está implicando precisamente que el profeta debía simplemente hablar lo que el Señor le diría que hablase, no más, sin añadir y sin quitar.
Por tanto, tengamos presente la orden que se le dio a Jonás. Es decir, que proclamase lo que el Señor quería que anunciase específicamente. Y de esta forma, ¿qué? Bueno, lograr el efecto que el Señor buscaba en los corazones de los ninivitas. ¿Qué buscaba el Señor? Él buscaba un genuino, auténtico, verdadero, sincero arrepentimiento. Es lo que buscaba el Señor con las personas de los ninivitas, o en ellos, ¿verdad? Así que Jonás debía predicarles específicamente lo que el Señor decidió que ellos supiesen de parte de él. Punto número 1, Saulo. Primer punto principal, después de esta introducción, hijo. El primer punto principal es: proclama el mensaje que yo te diré. Proclama, predica, anuncia el mensaje que yo te diré. Acompáñenme a Jonás, al libro de Jonás, capítulo 3, Antiguo Testamento. Libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Fíjense. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Qué debía hacer Jonás? Bueno, Jonás no solo debía cumplir con el encargo divino, es el encargo del Señor de proclamar la palabra de Dios como prueba, como evidencia de su arrepentimiento, ya que había pecado contra Dios, porque él se rebeló a la voluntad de Dios y tuvo una actitud contraria a la voluntad de Dios. Recuerden que el Señor le había dicho, ¿no? Inicialmente, en el capítulo 1, leemos allí que el Señor le había dicho que fuera a Nínive, precisamente. Le dijo: vas a ir al norte, a Nínive. Y él dijo: voy para el sur, a Tarsis. ¿Sí? Entonces, el profeta ahora tenía otra oportunidad. Fíjense Dios. Fíjense cómo el Señor, según su soberanía, autoridad y poder, ya lo estudiamos del capítulo 2, la segunda lección, hizo todo para que Jonás tuviese otra oportunidad para reivindicarse ante el Señor. Así que él debía ir a predicar la palabra como prueba de su arrepentimiento, porque él había pecado contra Dios. Ahora, no solo eso, no solamente debía ir y hablar palabra en el nombre del Señor, sino que también debía predicar, escuchen, precisa y exactamente el mensaje de Dios, ni más ni menos. Observen una vez el pasaje allí en el versículo 2 del capítulo 3. El Señor dice: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella, ahí está la comisión, ¿qué cosa? El mensaje que yo te diré. Ahí está. Por tanto,
el profeta debía ir a la ciudad, aunque fuese una gran ciudad, sin importar cuánto debía caminar, sin importar todo el esfuerzo que implicaba hacerlo. Bueno, el Señor había escogido esa ciudad y a esa gente para darle a conocer su mensaje. Jonás debía ir y anunciar a los ninivitas el mensaje que tenía como origen y fuente a Dios mismo. Es un punto este. Es un punto importante a considerar. ¿Qué mensaje debía proclamar Jonás? El mensaje que tenía por origen y fuente a Dios. Observen que la Escritura dice: el mensaje que yo, Jehová, te diré. Ese mensaje iba a salir de la boca del Señor. Jonás simplemente iba a ser receptor, oír, y luego él iba a decir exacta y precisamente lo que oyó de la boca del Señor. Ahora, tal vez algunos podrían preguntarse: ¿y cómo habla Dios hoy, verdad? Porque ahí entendemos que Dios le habló a Jonás audiblemente. Jonás escuchó la voz de Dios. Bueno, hoy nos habla Dios por medio de la Santa Escritura. Esta es la forma en la que Dios se comunica hoy a los hombres y en particular a los cristianos para predicar el mensaje que Él quiere que los hombres hoy oigan. Es un punto eso, para tenerlo ahí presente. Miren, ¿quién decidió qué clase o tipo de mensaje debía predicarse? Dios. Dios. Exactamente, fue Dios quien decidió el contenido del mensaje, lo que debía decirse, lo que debían escuchar los ninivitas y por ende lo que ellos iban a entender. La clase o el tipo de mensaje que Jonás debía predicar fue precisamente el que Dios decidió se proclamase a ellos. Porque Dios, hermanos, decidió. Escuchen esto. Fíjate, ángeles, Juani, tía y todos los que nos acompañan, hermanos y los varios invitados. Fíjense, Dios decidió proclamar no lo que el profeta quisiese decir, ni tampoco lo que los ninivitas quisieran escuchar. No. Dios decidió lo que ellos necesitaban escuchar. Fíjense. Cuando el Señor le dice a Jonás, el mensaje que yo te diré, ese mensaje es el que le vas a hacer saber a los ninivitas. Ahí nada tuvo que ver el profeta con respecto a qué iba a hablar Dios, ni tampoco las preferencias y los gustos de los ninivitas, lo que ellos quisieran escuchar, tampoco. Era lo que necesitaban escuchar de parte del soberano, de parte de Dios, punto. Dios es soberano en esta elección. Él es el que tiene la facultad y potestad para decidir qué cosa deben escuchar los hombres para salvarse. Él sabe qué es lo correcto y necesario para el pecador. Nadie más puede decidir por él. Y su voluntad era que los ninivitas escucharan exacta y precisamente el mensaje que Él tenía, Él para ellos. Para ellos.
Segundo punto principal, Saulo, ya que estás apuntando allí, hijo. Segundo punto principal. El mensaje. El mensaje. Ya en el primer punto vimos que el Señor pues le ordena a Jonás que lleve un mensaje a los ninivitas, y el contenido, las características, el tipo o la clase de mensaje, lo que allí se iba a decir, pues era un asunto ya decidido, constituido por el Señor, y Jonás simplemente iba a ser un vocero de Dios. Las palabras que él quería que los ninivitas escucharan iban a salir de la boca del Señor. Punto número 2, el mensaje. Jonás capítulo 3, versículo 4. Acompáñenme a Jonás capítulo 3, versículo 4. Dice la Escritura: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué predicaba? ¿Qué decía? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Va! ¡Qué cortititititito sermón! A lo mejor dirán algunos, ¿por qué no predica así el hermano Luis? ¿Cuántas palabras, Nando? Vamos a contarlas, fíjate. Dice aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras tiene esta frase. Miren, ¿qué contenía ese mensaje que Jehová Dios de su boca le había dicho a Jonás que predicase exacta y precisamente, que se limitara a ello? Nada más, porque Dios ya había determinado que era lo que los ninivitas debían escuchar. Fíjate, Roberto, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál fue el mensaje que el Señor le dio por encargo a Jonás predicase en Nínive? Bueno, para saber qué clase de mensaje Dios le había dicho predicase exactamente, necesitamos examinar las palabras de Jonás encontradas en el versículo 4. Luego, ¿qué? Al leer el versículo 4, como ya lo leímos, ¿qué podemos ver en estas palabras de Jonás? Bueno, es evidente que las palabras de Jonás son un mensaje de juicio contra los ninivitas. Un mensaje de juicio. El profeta le está haciendo saber que Dios no es indiferente a los pecados de ellos. Sí, porque si conocemos un poco de quiénes eran los ninivitas, según el profeta Amós, esa gente era gente muy, muy, muy mala, perversa, en extremo. Y le habían hecho mucho, mucho, mucho mal a los israelitas, al pueblo de Jonás. Tal vez por eso Jonás tenía esos grandes resentimientos contra ellos, y cuando Dios le dijo, ve a llevarles el mensaje, Jonás inicialmente dijo, ¿quiénes? ¿A los ninivitas? Sí, para el norte. Yo voy para el sur. Yo no voy a llevarles ningún mensaje. Sí, él se rebeló, no hizo la voluntad de Dios.
Entonces por eso entendemos la actitud de Jonás. Uno puede comprenderla, pero no compartirla, ¿verdad? Y era una actitud contraria a la voluntad de Dios. Fíjense cómo se llegó ahí un conflicto, ¿no? Una cosa era la voluntad de Dios, Nando, Susana, y otra cosa eran los sentimientos, los pareceres, ¿sí? Las opiniones de Jonás. Y ahí hubo un conflicto entre, bueno, yo soy tu Dios. La Escritura dice que él oró a su Dios, era el Dios de Jonás. Y ese Dios, el Dios de Jonás, su Dios le estaba diciendo, haz esto, pero él dijo, no lo voy a hacer otra cosa distinta. Así sucede, así pasa. En que Dios tiene su voluntad y luego los hombres tienen sus sentimientos, sus pareceres, sus opiniones, sus juicios, sus criterios. Y pasa que en la voluntad de Dios hay conflicto. En lo que Dios manda y en lo que los hombres no quieren hacer, según lo que Dios manda. Entonces, las palabras de Jonás a los ninivitas, no cabe duda que es un mensaje de juicio contra ellos. Y ese mensaje implica, y los ninivitas así lo entendieron, que Dios no estaba siendo indiferente a sus pecados, ¿no? Y que el mal de ellos merecía castigo. Aunque el mensaje contenía un tiempo de gracia, ¿ustedes lo están viendo ahí, el tiempo de gracia? ¿Dónde está el tiempo de gracia allí? 40 días, ajá, exactamente. Aunque el mensaje contiene, Saulo, un tiempo de gracia de 40 días, es decir, Dios le estaba dando el chance, hijo. El Señor le estaba dando el chance. Tienen 40 días para que se arreglen y se pongan a cuentas conmigo, con el Señor. Aunque el mensaje contenía ese tiempo de gracia de 40 días, no deja de ser una advertencia severa de un castigo inminente que vendría sobre ellos. ¿Qué merecían ellos? El castigo por sus males y pecados. Pero Dios es paciente y estaba dispuesto a concederle, Pamela, la oportunidad para que dejaran el mal. Esto es gracia divina. Por tanto, este tiempo de gracia y el castigo por venir es un llamado al arrepentimiento. El Señor quería que ellos viesen y reconociesen sus maldades para perdonarles. En otras palabras, la voluntad del Señor y su mensaje a los ninivitas era el siguiente. 2 puntos. Cambien su manera de pensar y por ende cambien su manera de vivir, dejando de pecar para que yo les perdone sus pecados. De lo contrario, todos ustedes serán quitados de la tierra y sus almas puestas en tormento eterno. Este fue el mensaje que el profeta recibió para predicarlo a los pecadores en Nínive. Y Jonás debía, Sofi, anunciarlo tal cual como el Señor, ¿verdad? Como el Señor le había dicho que lo predicase. Que lo predicase, ni más ni menos. Bueno,
Me adelanto en decir que todo indica que a nadie le ofendió ese mensaje. Nadie se sintió agraviado, insultado de parte de Dios y su profeta. Como bíblicamente leemos en otros contextos de cuando Dios daba cierto mensaje, pues la gente se ofendía. Se ofendía la gente. Inclusive cuando Jesús y los apóstoles enseñaron. De hecho, algunos llegaron a enojarse mucho y hasta llegaron a matar a algunos por lo que predicaban, por el mensaje, fíjense, del evangelio, en el caso de Esteban. Entonces, pues aquí vemos que Dios no estaba, en este caso Dios no estaba él considerando si iba a herir a los sentimientos o las apreciaciones o las opiniones o los criterios de los ninivitas. Él sabía que su mensaje era el necesario y el que iba a producir el efecto correcto. Aunque fuese un mensaje duro, severo. Porque ahí no aparece la palabra amor ni nada, ¿verdad? No dice, les amo tanto que quiero que dejen el mal, ¿no? Tienen 40 días para dejar de pecar. Si no, allí dice, 40 días tienen. Tercer y penúltimo punto de este bosquejo o de esta lección. Saulo, tercer y penúltimo punto, hijo, es así. Los efectos del mensaje divino. Los efectos, las consecuencias positivas, lo que resultó, derivó del mensaje en las personas. Jonás capítulo 3. Anita, fíjate. Capítulo 3, versículo del 5 al 10. Vamos a leer ahí. Jonás, hijo, los efectos del mensaje divino, hijo, ya que estás apuntando allí. Jonás capítulo 3, papi, versículos del 5 al 10. Dice así. Y los hombres de Nínive, ¿qué pasó? Dice, ¿creyeron a quién? A Dios. No dice necesariamente que es que esto era palabra de Jonás y pues, ¿por qué le vamos a creer? No, ellos entendieron que el mensaje era de quién. Aunque Jonás lo estaba predicando, realmente el mensaje era de Dios. Y por eso creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta los niños, jovencitos. Los más viejos también. Noten, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase, ¿qué? Subrayen para los que tienen Biblia ahí. Miren cómo entendieron, fíjate tía, hija, cómo entendieron el mensaje. Con esas 8 palabras, Nando, entendieron, y dice el rey, y conviértese cada uno de su ¿qué? De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos.
Miren el verso 10. Así como Dios no era indiferente a su mal, tampoco fue indiferente al arrepentimiento, al cambio. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, del castigo. Cambió Dios porque vio el cambio de ellos. Fíjense. Observemos los efectos y las consecuencias positivas del mensaje del Señor en las personas de Nínive. Dice la Escritura que ellos hicieron ayunos, es decir, se abstuvieron de comer, se vistieron de cilicio. El cilicio era una vestimenta particular, como hoy en nuestra cultura, en algunos lugares, sí, nuestra cultura aquí, se visten externamente de una manera para expresar luto. Eso era vestirse de cilicio, era una especie, una ropa particular, una ropa rústica, muy sencilla y áspera. Y con eso expresaban que estaban con pena, con dolor, ¿sí? De luto. De hecho, hasta el rey se despojó de qué vestidura se quitó el rey. Sus vestiduras de rey, su orgullo de rey, ¿verdad? De amo, soberano de Nínive, poderoso. Se quitó eso. Y se vistió también de cilicio y además se sentó sobre ceniza. Y algunos tomaban la ceniza y se la ponían. ¿Ya? Todas estas manifestaciones externas, cilicio. O sea, quitarse las ropas ordinarias que tenían y vestirse de cilicio. Y no ayunar, no comer y sentarse sobre ceniza. Todas estas manifestaciones externas expresaban una acción interna, es decir, pena, dolor, aflicción y remordimiento por el pecado. Ellos estaban de luto por su maldad. Noten que dice el rey acerca del pecado de ellos. Fíjense lo que dice el rey en el versículo 8. Deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. Pues el rey sabía la clase de gente que eran los ninivitas y que él tal vez toleró. Sabía de los pecados de todos ellos. ¿Quién ignora aquí sus pecados? Nadie. Todos aquí sabemos de nuestros pecados. Tal vez yo no sepa sus pecados, pero Dios no ignora sus pecados. Estas palabras del rey son una confesión y admisión de sus culpas. Y esto fue provocado por el mensaje del Señor, el cual Saulo tenía el propósito de inducir quebranto en el corazón de ellos. ¿Sí? Fíjense. El mensaje que el Señor había determinado que se predicase a esa gente. El contenido, las características, el tipo, la clase de mensaje que el Señor le dijo al profeta, esto es lo que vas a predicar. Dios sabía que esa era la medicina, el remedio que ellos realmente necesitaban para su enfermedad moral, espiritual. Ese mensaje provocó que ellos fuesen inducidos a ser quebrantados en el corazón de ellos. Hermanos, el Señor tenía razón. Ellos estaban en pecado y su mensaje hizo que ellos, ¿qué? Lo vieran,
se dieran cuenta de ello y se arrepintieran de ello. Por tanto, lo que Jonás conocía del Señor fue cumplido. Es decir, que Él es un Dios bueno, que muestra gran compasión, no se enoja con facilidad, está lleno de amor y está dispuesto a cambiar sus planes de castigo si los hombres se arrepienten de sus pecados. En ese sentido, Dios no es solo castigo, sino que Él es también compasivo. Él es bondadosamente justo y quiere perdonar al pecador. De hecho, este aspecto de la personalidad de Dios fue visto una vez más por el profeta y conocido por los ninivitas. ¿No tuvo Dios compasión del profeta cuando se le reveló? Y en obstinación, inclusive se quiso quitar la vida. Es decir, el profeta en su locura, en su desobediencia, en su rebelión, en su obstinación, terquedad y contumacia, él prefirió morir en una primera ocasión. Porque hay una segunda ocasión, que será en la cuarta lección, donde el profeta le dice a Dios: quítame la vida, me es mejor que me quites la vida. Pero no tuvo Dios compasión de él para que se arrepintiera e hiciera su voluntad. Entonces, ¿por qué Jonás no podía tener compasión de los ninivitas? ¿Sí? ¿Entienden? Claro. Jonás sabía quién era el Señor. Jonás vio una vez más este aspecto de la personalidad de Dios. Jonás vio que una vez más que Dios era bueno, compasivo, lleno de amor y dispuesto a cambiar sus planes con respecto al castigo si se arrepienten los hombres, como Él. Por consiguiente, cuando los ninivitas se arrepintieron, confirmaron que el Señor tiene toda autoridad para juzgar a los hombres, que Él es veraz, Él es recto y tiene toda autoridad y es acertado en sus juicios. Que su ley es santa, buena y justa. Todo esto quedó confirmado cuando los ninivitas oyen el mensaje y se arrepienten, cambian. Suceden los efectos que Dios quería, producto de su mensaje. Además, confirmaron que, aunque merecían el justo castigo por sus maldades, ¿qué confirmaron los ninivitas? Que el Señor también es misericordioso y dispuesto a perdonar. Y por ello les concedió por gracia 40 días, un profeta y un mensaje. ¿Verdad? Por gracia. Todo esto para llevarlos al arrepentimiento. Último punto, el cuarto. Si quieres, apunta allí, Saulo, como cuarto punto, hijo, las aplicaciones. Nada más así. Las aplicaciones de los 3 puntos anteriores. ¿Qué aplicaciones para nosotros los cristianos en la obra de evangelismo personal podemos hacer derivado de estos 3 puntos anteriores? Porque recuerden el tema es Jonás y el evangelismo personal. Y tengo que decir que yo sé que es un tema que es dirigido particular, específicamente para los miembros de la iglesia. Pero espero que quienes nos están visitando hoy, que no son miembros de la iglesia, puedan tomar de allí algunas buenas lecciones para su vida. Inclusive,
el que sepan que si algún día se hacen cristianos, si algún día deciden obedecer el Evangelio para ser salvos y ser añadidos a la iglesia de Cristo, sepan lo que deben hacer. Es decir, no ser como Jonás. Así que, hermanos míos, miembros de la iglesia del Señor, ¿qué aplicaciones? Estos 3 puntos anteriores que vimos. El primer punto, el encargo, ¿no? El encargo que Dios le dio a Jonás de predicar exacta y precisamente su mensaje. El punto número 2, ¿qué clase, qué tipo de mensaje, qué contenía ese mensaje? Punto número 3, los efectos, lo que resultó cuando el mensaje divino llegó al corazón, a los oídos y al corazón de ellos. ¿Qué aplicaciones? ¿De qué nos sirve esto? Pamela, ¿de qué nos sirve, Juan y Susana? ¿De qué nos sirve esto? Roberto, nosotros a los cristianos. ¿Qué lecciones hay aquí? Bueno, fíjense. La primera aplicación es que si no estamos predicando el Evangelio del Señor, si no lo estamos haciendo, pudiendo hacerlo, entonces debemos arrepentirnos de este pecado y cumplir con el mandato del Señor, que fue lo que hizo Jonás. Él entiende que hizo mal, Dios le concede una oportunidad para empezar de nuevo, viene la palabra del Señor y va a Nínive. Además, también aprendemos, nosotros los cristianos, en el primer punto de la lección, que debemos predicar precisa y exactamente lo que el Señor ordenó que predicásemos. ¿Qué cosa? ¿Qué ordenó el Señor? Jesús, Él ordenó que se predicase el Evangelio, la doctrina de Cristo. Punto. Este es el mensaje que el Señor constituyó y decidió deben oír los hombres. Si leemos Marcos capítulo 16, verso 15, Marcos 16, verso 15, el texto dice clara y enfáticamente: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Allí está. ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué tipo, qué clase de mensaje, de qué características, acerca de qué? Ahí dice: vayan, es una orden, como le dijo el Señor a Jonás. Ve y predica, le dijo el Señor a Jonás. Esto que yo te voy a decir, Jesús el Señor nos ordenó: vayan y prediquen el Evangelio. Noten que, al igual que Jonás, debemos ir y predicar, pero específicamente el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, no? ¿Qué es el Evangelio para predicarlo? Bueno, el Evangelio es el mensaje del Nuevo Testamento que trata de la salvación por medio de Cristo. El Evangelio es la doctrina del Nuevo Testamento. Fíjense lo que estoy puntualizando. El Evangelio que Cristo ordenó que se predicase, es decir, el mensaje específico que dio Cristo es el Evangelio. Bueno, es la doctrina, no de toda la Biblia, tía. No. Es la doctrina del Nuevo Testamento, de la justificación o el perdón de pecados por medio de Cristo. Este es el mensaje que fue especificado por el Señor, debe ser llevado
a los hombres. Él definió qué cosa predicar. Él lo definió, lo determinó. ¿Qué es lo que vamos a predicar? El Evangelio, Roberto. El Evangelio del Nuevo Testamento. Sin embargo, Anita, algunos predican un falso evangelio cuando ellos afirman, por ejemplo, que Jesús no es Dios Todopoderoso. ¿Quiénes afirman eso? ¿Quiénes tienen por doctrina, como dogma de sus creencias, su confesión de fe? ¿Quiénes van casa por casa y llegan a enseñar esto? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, esta corporación religiosa, tiene como dogma o doctrina principal el negar la deidad de Cristo, de que Él es Dios todopoderoso. Ellos dicen, no, Él no es todopoderoso. Él es un Dios creado inferior al Padre. Eso es lo que ellos enseñan. Un Dios menor, un subdios. Él no es igual al Padre en poder, es inferior. Eso es lo que ellos enseñan. Y así van predicando este falso evangelio. También están los que predican o enseñan, como sucede en la gran mayoría de las denominaciones evangélicas, aquellos que afirman, hija, que no es necesario, fíjate, no es necesario el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Hay quienes son religiosos y en sus organizaciones, corporaciones, instituciones religiosas enseñan esto. Tú no necesitas bautizarte en agua para recibir el perdón de los pecados. No. Sin embargo, la Biblia enseña en el caso anterior de los testigos, enseña que Jesús es Dios todopoderoso. Eso lo enseña el Nuevo Testamento. Y la prueba está en los hechos que Él hizo, los milagros, las señales, etc. Y la adoración que Él recibió. Y en Hechos 2:38 dice claramente que el bautismo es necesario para el perdón de los pecados. Así que estas gentes pues predican un falso evangelio. Además, escuchen, hay una especie de falso evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Este falso evangelio consiste en tomar ciertos pasajes de la Biblia, torcerlos y hacer creer que Dios existe para ser usado como medio de prosperidad material. Si la persona hace un pacto con el Señor, dando ciertas cantidades de dinero, entonces Dios responderá dando mucho más. Porque según ellos, esta es su voluntad, que tú hagas un pacto con Él, promesas de darle a Él según dinero para que Él te dé en abundancia. Roberto, también está otra especie de falso evangelio y muy popular entre algunos cristianos. Escucha, hermano, fíjate.
Este otro falso evangelio es, Juani, el evangelio social. El evangelio social. Este consiste en tomar ciertos pasajes descontextualizados del evangelio. ¿Para qué? Para comunicarle a las personas que el Señor tiene, por medio del cristianismo y la iglesia, cierto propósito principal, primordial. ¿Cuál? El propósito de darles, según ellos, bienestar físico. Por ejemplo, observamos a algunos cristianos tomando el nombre del Señor y el nombre de la iglesia para llevar a cabo campañas de asistencia social a los pobres, campañas médicas, capacitación educativa secular o de algún oficio para integrarse al ámbito laboral. Actividades enteramente sociales de recreación, entretenimiento y deporte en el nombre del cristianismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de la iglesia de Cristo. Sin embargo, el Señor fue preciso y exacto en decir cuál era el mensaje que debemos predicarle a los no cristianos. No tenemos autoridad alguna para añadir o quitar, modificar, torcer o adulterar el contenido del mensaje que el Señor quiere transmitirle a los pecadores. Debemos limitarnos a enseñar específicamente lo que el Señor quiere comunicarles con respecto a su voluntad. Y en ese mensaje preciso, exacto y específico, no encontramos que Jesús no sea Dios, que el bautismo no es necesario para salvación, o que Dios ha prometido prosperidad material si le das ciertas cantidades de dinero, o que Dios tiene interés en tu bienestar físico. El evangelio social. No van a encontrar eso allí. Son falsos evangelios. Segundo punto de 3, en las aplicaciones. La segunda aplicación que podemos hacer de este relato de Jonás y del encargo que el Señor le dio de predicar su palabra en Nínive es acerca del contenido del mensaje, Nando. Es decir, al igual que Jonás, el Señor también ha mandado que se predique el arrepentimiento a todo hombre. Acompáñenme a Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24. Dice el versículo 47. Noten la orden que dio el Señor en su comisión a toda persona. Fíjate, Marta Elena, lo que dice el texto. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, Juani, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Vieron? Al igual que la predicación de Jonás, debemos enseñarles a los hombres que se arrepientan de sus pecados, porque serán juzgados por el mismo Cristo, el juez de todos. Dice la Escritura, escuchen, miren lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, como parte del mensaje, de ese contenido en el Evangelio que debe ser predicado. Dice así la Escritura: en el pasado la gente no entendía a Dios, y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia
y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Jesús, el juez, es Él. Eso lo dice Pablo en Hechos 17, 30 y 31. Apúntenlo, léanlo en su casa. Hechos 17, 30 y 31. Dios que ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Es decir, manda el arrepentimiento. Eso es arrepentirse. Cambiar la manera de pensar y por ende cambiar la manera de vivir. Sin embargo, en ese sentido, a esto que Dios ordena, es que encontramos el mandamiento del arrepentimiento antes del bautismo. Hechos 2:38, acompáñenme. En Hechos 2:38, lo primero que ordena el apóstol Pedro, lo primero que manda el apóstol Pedro es arrepiéntanse, antes del bautismo. Dice allí que Pedro les dijo, arrepentíos y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que manda? Antes del bautismo el apóstol Pedro manda el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Sin embargo, y aunque el Evangelio de Cristo manda el arrepentimiento, ya que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Escuchen, algunos no están enseñando debidamente este tema antes de bautizar a las personas. Les voy a dar un ejemplo. Fíjate, Roberto y hermanas. Les voy a dar un ejemplo de cómo algunos predican el Evangelio, pero no están enseñando debidamente que antes del bautismo la persona debe ¿qué? Arrepentirse de sus pecados. Debe cambiar su mentalidad y también cambiar su manera de vivir con respecto a eso que hacía, que era contrario a la voluntad de Dios. Les doy un ejemplo. Escúchenme bien, porque esto me consta por causa de que llegan a mi persona preguntándome al respecto casos de parejas que están en una situación así como la que voy a mencionar. Hay parejas que están casadas, inclusive en lo civil o en alguna otra ceremonia, sea religiosa o no, inclusive hecha en alguna iglesia de Cristo o por algún predicador X. No obstante, algunas de ellas están en adulterio. Están casadas, pero en adulterio. ¿Por qué? Bueno, porque o bien uno, o bien los dos, no tiene derecho de ese segundo matrimonio. No tiene derecho de ese segundo matrimonio. O de estar casado con alguien que no tiene el derecho de casarse. Entonces, los que predicamos el Evangelio, debemos enseñarle con toda franqueza y amor a los tales que deben arrepentirse de ese adulterio. Y la única vía de arrepentimiento es separándose el uno del otro. No hay otra forma. Dijo el Señor, no adulterarás. ¿Verdad? Es su ley. Es su ley.
Si en verdad quieren ser salvos, entonces ellos, como los ninivitas, dejarán tal pecado. Porque los adúlteros serán juzgados y no heredarán el reino de Dios, según el apóstol Pablo. Y yo sé que este mensaje, este en particular, Ana, no es popular. No lo es. Yo lo sé. Como cuando también Dios ha dado mensaje y ha exigido ciertas cosas específicas y la gente se ofende, se molesta, se siente. Pero es el mensaje de Dios. A diferencia de algunos que están en estos casos, los ninivitas pues aceptaron, ¿verdad? Se arrepintieron. Porque aceptaron el mensaje del Señor y la advertencia de ese juicio que iba a ser sobre ellos. Como les mencioné, los predicadores fieles a la palabra predican el mensaje de Dios, tal cual como Él lo ha declarado. Por tanto, si vamos a predicar el Evangelio y enseñar acerca de la necesidad del bautismo, que es cierto, también debemos enseñar enfáticamente sobre la necesidad del arrepentimiento. Que los hombres entiendan que Dios manda un cambio de mente, corazón y vida y se vuelvan a Él. Por último, la tercera y última aplicación. Esta tiene que ver con el efecto y las consecuencias positivas de predicar el Evangelio de Cristo. Esto es para que los hombres cambien su manera de pensar y de vivir y reciban el perdón de sus pecados y también la vida eterna. Noten lo que dice Hechos 3:19 con respecto a lo que reciben los pecadores por el Evangelio de Cristo. ¿Qué reciben? ¿Qué reciben los pecadores por causa del Evangelio de Cristo? Dice Hechos 3:19, arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean, ¿qué? Eso es lo que reciben, borrados vuestros pecados, para que así vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Eso es lo que reciben, que sus pecados son borrados, ya no están allí en la cuenta de deuda ante Dios. En ese sentido, y cuando predicamos el Evangelio, las personas tienen la oportunidad de llegar a creer, hermanos, de arrepentirse y de bautizarse para ser salvas. Tal fue el caso del carcelero de Filipo, un hombre pecador que llegó a ser salvo por medio de haber obedecido él y su familia el evangelio apostólico que se les predicó. Hechos 16, del 30 al 34, para que lo lean en su casa. Esta gente llegó a ser salva porque se les predicó el evangelio. Tuvieron esa oportunidad. Hermanos, no predicar el evangelio sabiendo nosotros que es el medio para que toda persona se arrepienta y alcance la salvación, es convertirnos al Jonás de la primera lección. Si no hacemos lo que el Señor Jesús nos ha mandado, pudiendo hacerlo, teniendo los medios, y hoy en día tantas formas y maneras para hacerlo, en particular porque no hay persecución religiosa, libertad de culto y libertad de expresión. Si no lo hacemos, nos convertimos en el Jonás de la primera lección.
El Nuevo Testamento afirma que es el deseo de Dios que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos. Y debe ser nuestro deseo también. Y para que se cumpla la voluntad de Dios, Él ha ordenado a los cristianos predicar el Evangelio de Jesucristo, para que los hombres conozcan de su gracia y misericordia, Sofi, y de su entera disposición de perdonar al pecador que se arrepiente, porque no quiere la condenación de ningún hombre. Tanto así que amó al mundo y dio a su Hijo Jesucristo en sacrificio por los pecados, con el propósito de que los hombres puedan encontrar en Él salvación y vida eterna. Recordemos lo que dijo Jonás del Señor. ¿Qué dijo Jonás del Señor? ¿Qué dice su libro acerca del Señor? Jonás dijo: Señor, yo sabía que tú eres Dios clemente y bondadoso. Señor, eres tardo en enojarte. Claro, por su paciencia, su capacidad de soportar, tolerar, sufrir el agravio. Señor, yo sé que tú eres grande en misericordia. Señor, yo sé que tú te arrepientes de castigar, que eres capaz de cambiar tu castigo. Eso dijo Jonás del Señor. No obstante, escuchen y termino. No obstante, y aun cuando Jonás sabía muy bien cómo era el corazón del Señor para con aquellos que se arrepienten de sus pecados, el corazón de Jonás no era conforme al corazón de Dios. Y el Señor va a tratar con él una vez más para enseñarle algunas lecciones que, de paso, necesitamos nosotros por lo menos conocer. Esas lecciones, ese tratamiento que el Señor va a tener con Jonás para enseñarle algunas cosas, las veremos en la cuarta lección. Saulo, hija, en la cuarta lección, escuchen, porque sé que esto les va a gustar, cuando estemos con Jonás debajo de la mata de calabaza. Allí, cuando él estuvo debajo de la calabacera, allí vamos a ir con Jonás y vamos a ser espectadores de esas lecciones que él tenía que aprender acerca de Dios.